dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones, y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú en última instancia me exoneró de todas ellas en enero de 1992, pero destituida esta Corte por el golpe de Estado de ese año y acosado por los golpistas, fui protegido por Colombia, patria de las leyes. Hoy la situación es similar, como se irá conociendo paulatinamente. ¿Qué opinión le merece este párrafo? Bueno, previamente quisiera decir que este es un día penoso y vergonzoso para la democracia peruana, ¿no? Que una persona que personificó a la nación en dos oportunidades haya huido de la acción de la justicia es absolutamente censurable. Respondiendo a la pregunta, solamente la parte referida al asilo colombiano es cierto. Se produjo el golpe de Estado y García fue protegido por el gobierno de Colombia. Pero el expresidente nunca ha tenido una resolución absolutoria de la Corte Suprema. Es más, cuando aparece la denuncia del tren eléctrico en su primera etapa, hubo un empresario, Sergio Siragusa, que ante un fiscal italiano, Vittorio Parayo, contó que había sido convocado por el expresidente García y que, para su sorpresa, le exigió el pago de una contribución. Esa contribución fue luego depositada en un banco en Gran Caimán, en una cuenta que pertenecía a un empresario peruano, Alfredo Zanatti. Esto se descubrió porque un juez de Gran Caimán, Derek Scofield, levantó el secreto bancario. Estos hechos también fueron investigados por el Poder Judicial, ya en la etapa en la cual García se encontraba asilado, y nunca respondió ante la justicia. Pero nunca se le exoneró entonces, porque nunca terminaron los juicios con una resolución absolutoria en su contra. ¿Cómo terminaron los juicios? Cuando García toma conocimiento de estos hechos, presenta un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ocurre la ruptura del orden constitucional, pero posteriormente a la caída de la dictadura, el expresidente Paniagua recibe esta recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la traslada, no de la Corte Interamericana, como, de la Comisión. Exactamente, como reiteradamente sus defensores han repetido. Traslada esta recomendación el gobierno del expresidente Paniagua a la Corte Suprema, y la Corte Suprema declara prescritos los delitos. Es decir, tampoco fue absuelto en este caso de una denuncia de un pago de soborno. El expresidente García dice que ahora se vive lo mismo que en esa época. Eso tampoco es cierto. Absolutamente falso. Hoy en día, con todas las dificultades y problemas que tenemos, impera un Estado de Derecho, hay una democracia. No se puede acusar al presidente Vizcarra de controlar la Corte Suprema. Con todos sus problemas, el Poder Judicial actúa con independencia, al igual que el expresidente García acusa en su carta al gobierno de querer copar las instituciones y específicamente a la Fiscalía de la Nación, y que por eso no puede esperar un juicio justo. Lo que podemos afirmar es que precisamente al expresidente García nunca se le investigó porque él tenía un control, tanto en su primer gobierno y una influencia notoria luego en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Luego de que, como usted narra en este caso, se hicieran denodados esfuerzos para lograr la acusación contra García, realmente es una historia de suspenso, casi aterradora, todo lo que tienen que pasar para lograr acusarlo. Es la Fiscalía la que lo protege, ¿no? Exactamente. Y la Corte, pero primero la Fiscalía. Y luego su profesor, porque en ese entonces la Constitución permitía al presidente designar a los vocales de la Corte Suprema y el Senado los ratificaba. Entonces, él había designado... Él designó al vocal Roger Salas Gamboa, que fue su profesor en el Colegio de Uren, y fue el que se negó a efectuar la investigación. Por esa razón, en la actual Constitución se estableció que cuando el Congreso aprueba una acusación constitucional, el fiscal de la Nación tiene la obligación de denunciar. ¿Para qué? Para que ocurra la investigación judicial, hecho que no
pasó con el expresidente García. Claro, porque en la Constitución anterior el Congreso podía hacer toda esta investigación, pero luego a nivel de Fiscalía podían decir no, no estamos de acuerdo con eso y no acusar, y la Corte podía decir, bueno, esto se archiva. Y eso fue se lo que archivó ocurrió en su momento. Exacto. También, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de investigaciones y el expresidente García... Ojo, Sol, en ese caso, cuando el expresidente Alan García depositó nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá, gracias a la acción del fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, se encontraron también sobornos que pagó el BCCI al presidente y al gerente general del Banco Central de Reserva. Es decir, fue un verdadero escándalo que con existencia de sobornos archivara ese caso. No fue un caso cualquiera. ¿Y por qué menciono esto? Porque situación en donde directamente ha participado Alan García y ha sido investigado con ciertos niveles de independencia, siempre se encuentran sobornos. Menciono el caso del BCCI, señalo el caso del tren eléctrico en su primera etapa con el soborno que le pagó Siragusa, y ahora, en su segundo gobierno, 24 millones de dólares de sobornos acreditados por la judicatura brasileña y que se encuentran depositados en Andorra. Este segundo gobierno es el que se encuentra en este momento en el ojo de la tormenta, porque sobre eso versan las investigaciones en el caso del Metro de Lima. Sin embargo, con esta acción que ha tomado el expresidente García, ¿nuevamente se van a frustrar todas las investigaciones, cree usted? ¿O cree que hay una posibilidad de que el Perú continúe los procesos judiciales y demuestre que esto no es una persecución política, sino una investigación judicial? Y confío que el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, no conceda el asilo, porque evidentemente estaría afectando al Perú y acusándolo de ser un gobierno dictatorial al que preside el presidente Vizcarra. ¿Pero confía realmente o es una ironía? Porque mucha gente dice que el presidente Tabaré Vázquez tiene una relación con el expresidente García de amistad, que data del segundo gobierno de García. Sí, pero el Uruguay también tiene compromisos internacionales, al igual que el Perú. Uno de ellos, respetar la Convención Interamericana sobre el Derecho de Asilo Diplomático. Pero dice también esta convención que ellos pueden decidir conceder el asilo y no da razones. Pero el artículo 3 de esa convención establece muy claramente que no es lícito otorgarle asilo a una persona que tiene un mandato judicial que lo priva de sus derechos. Dice la Convención un proceso judicial en forma, una frase extraña. ¿Podría alguien aducir que el proceso no está en forma, no tiene la forma correcta? Bueno, eso es lo que han mencionado algunos abogados cercanos al fujiaprismo el día de hoy, pero esa será tarea de la Cancillería. De otro lado, así como el gobierno uruguayo tiene la potestad de conceder el asilo, en una situación como esta, el presidente Vizcarra no podría aceptar ser calificado pues como un gobernante que persigue políticamente. ¿Y por lo qué tanto, acción le correspondería entonces al presidente Vizcarra para decir que no acepta? Claro, porque aceptar el asilo y allanarse a él desde el punto de vista del Perú sería decir, sí, pues nosotros perseguimos políticamente. Reconocer que hay persecución política en el Perú, ¿no? ¿Qué le queda entonces al Perú? En ese caso podría adoptar medidas diplomáticas, retirar al embajador del Perú en el Uruguay, romper relaciones diplomáticas. ¿Y otorgar el salvoconducto o no? Negar el salvoconducto, por el contrario, teniendo en cuenta estas consideraciones, el presidente Vizcarra se vería obligado a acatar la resolución del juez Juan Carlos Sánchez, que ha ordenado el impedimento de salida. Y en esa situación, el Perú podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y demandar al Estado uruguayo. Pero ojalá que esto no ocurra, porque todos los gobiernos de América Latina tienen compromisos internacionales de lucha contra la corrupción y sin duda alguna el presidente Tabaré Vázquez forma parte de este grupo de presidentes recién elegidos que están enfrentando también estos procesos de eso que lucha menciona contra usted, la corrupción. Eso que menciona usted es muy importante, porque no es solo el caso del expresidente García. En toda la región y aquí en nuestro país se están siguiendo investigaciones contra distintos líderes políticos, porque ha quedado, y eso sí ha quedado completamente demostrado, porque a confesión de parte relevo de prueba, que Odebrecht ha corrompido
a gente en muchos países. Y eso es confesión de Odebrecht. Lo que se tiene que determinar en los procesos es a quién, cómo y cuándo, nada más. Y además, curiosamente, ahora quien está defendiendo a Alejandro Toledo con estos argumentos políticos es Alan García. Eso me llamó la atención. Entonces, hizo una mención, hace una mención a Alejandro Toledo en la cual parece que lo defiende. Da la impresión, ¿no? Además, proclamándose perseguido político, le está dando también argumentos al expresidente Toledo, que es un prófugo de la justicia, para que también les diga a los norteamericanos, miren, acá hay otro perseguido político. Exacto, por eso le decía que esta decisión de Uruguay es más trascendente que lo que se puede ver a primera vista. Por esa razón he mencionado el compromiso internacional de los presidentes para luchar contra la corrupción, porque acá no puede alegar corrupción el señor Alejandro Toledo, que recibió 20 millones de dólares en sobornos, ni el señor García, que recibió 100.000 dólares. No puede alegar persecución política. Exacto, no puede alegar persecución política, ni el señor García. El señor García apenas se enteró de la denuncia de IDL Reporteros y de Gustavo Gorriti, entró en situación de pánico. Y cuando le llegó el rumor, porque hasta ahora no conocemos en detalle lo que ha declarado su ex viceministro de Justicia, no un adversario político. El ex viceministro Cubas. Jorge Cuba, ¿no? También salió a declarar que se estaban comprando, que la Fiscalía estaba forzando o comprando testigos para involucrarlo maliciosamente. Y esta situación tampoco la podemos aceptar, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí para aclararnos un poco la historia y también para hacernos estas aclaraciones respecto a las opciones que tiene el Perú respecto a este caso. Entonces, lo que usted nos dice es que el Perú no tendría que aceptar en el sentido que puede aceptar la decisión, pero no dar el salvoconducto. Exacto. Y lucharlo en la Haya. Y lucharlo en la Haya, ¿no? Ese sería el peor escenario, naturalmente, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Sol. Regresamos.